Ok, ahí estamos nuevamente con estas conversaciones informales este, eh, agrupadas alrededor de la idea que encierra el título de la astrología considerada como una de las bellas artes. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Todo bien por Hola a acá. todos los que nos estén escuchando. Bueno, hoy continuaríamos la experiencia que, bueno, no sé qué respuesta hayas tenido tú por tu lado, que compartiste el enlace. Yo he tenido una respuesta muy grata. La gente en general ha estado, digamos, como entusiasmada con la idea, ¿no? Y digamos que te has conseguido unos cuantos fans por allí que me pedían eso, que le mandara saludos a mi amigo Pablo Brito, que es súper interesante y que podrían estar horas oyéndolo, me decía. Este, Gracias, gracias. vale. Entonces, nada, continuamos con estas exploraciones que habíamos puesto como primera parada, ¿verdad? De nuestra, o sea, de los pintores que nos podían interesar, a Gauguin, ¿no? Aquí tenemos su carta natal, nacido el 7 de junio de 1848, alrededor de las 10 de la mañana, como comentaba la semana pasada. No tenemos certeza de si hay algún error en esa hora, unos minutos antes, unos minutos después, pero en general se considera una hora razonablemente exacta para levantar su carta, lo cual nos da ascendente en Leo, Luna en Virgo y Sol en Géminis. No sé por dónde quieres que comencemos, Pablo. Vale, estas conversaciones empezaron antes de que de que tuviésemos la idea de llevarlas a esta grabación que ahora estamos haciendo. Justamente sobre esta carta, en una conversación informal que tuvimos, donde yo planteaba que yo había llegado, había tratado de hacer el camino inverso, había tratado de explorar en la memoria y en la revisión un poco la trayectoria pictórica y la vida de Gauguin, a hacerme algunas preguntas sobre aspectos significativos y había encontrado algunas cosas que luego quería ver si se verificaban en la astrología. Y ahí fue cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre eso. Es correcto. Yo te planteaba la posibilidad que más o menos estuvimos desarrollando en la sesión anterior de utilizar los mecanismos, los recursos y el lenguaje de lo artístico como un recurso, lenguaje y mecanismo paralelo al del arte para Al de la con astrología. eso de alguna manera, ¿sí? Paralelo al de la astrología, creo que querías decir. Al de la astrología, en efecto, Ajá. paralelo al de la astrología, ya que habíamos partido inicialmente de una relación entre el lenguaje de la astrología y el lenguaje de la ciencia, donde Es correcto. habíamos hecho consideraciones. Sí, donde hicimos consideraciones en la sesión anterior en que la astrología, si bien tiene aspectos que se podrían llamar científicos porque se relacionan con cálculos matemáticos, con posiciones planetarias exactas, con posiciones de latitud y longitud y demás, tiene sin embargo una parte que se parece mucho más a al lenguaje artístico en la medida que hay interpretación como la que puede haber en un pianista que interpreta una partitura determinada y hay intuición y hay otras cosas que también hemos estado conversando que lo aproximan al arte. Entonces, se nos ocurrió que personajes que tuviesen el arte como modo de vida, que fuesen artistas conocidos y reconocidos, sobre todo estudiados en la historia, que nos pudieran servir de ejemplos, podían ser modelos, por así decirlo, para usar otra vez el lenguaje artístico, en los cuales se verificaría, entre comillas, cierta sintonía con lo astrológico, y por ahí comenzamos, y yo trabajando en la idea de Gauguin, lo primero que yo vi es que en Gauguin hay
una presencia notable, notoria, característica y peculiar de lo femenino por encima de otros artistas de su misma época. Yo Podemos, estaba buscando por aquí, ajá, podemos poner algunas sí, imágenes si te parece. Ajá, tú vas recorriendo, eso es. exactamente. Vamos pasando algunas imágenes mientras tanto. Ajá, correcto. Ajá, sigue en lo que estabas. Eso es. Entonces, yo veía, antes de conocer la carta a Nate de Gauguin, ese elemento como algo significativo en su obra. Si ustedes comparan a la obra de Gauguin con la obra de otros artistas contemporáneos que no tenemos en este momento, pero que se puede llegar a hacer en un momento determinado, esa comparación gráfica, quiero decir, mostrar una galería de cuadros de pintores contemporáneos, van a ver que la presencia de lo femenino en Gauguin es realmente llamativa. Eso por un lado. Compárenlo, por ejemplo, con Van Gogh, que también está en el imaginario de todos nosotros casi que presente por su mucha exhibición a través de distintas medios para toda esta generación a la que nosotros formamos, de la que formamos parte, y se darán cuenta que la temática de Van Gogh se parece más a la temática de los impresionistas. Tomen en cuenta que tanto Gauguin como Van Gogh son considerados post-impresionistas, ¿verdad? Gauguin tiene mucha presencia de figura humana en muchos casos, perdón, Van Gogh, pero pocas veces se trata de la figura femenina y nunca casi tenemos a esa figura femenina en la exaltación que yo llamaría venusina, como esto que estamos viendo ahora, que tenemos en Gauguin. Gauguin es conocido por su predilección por las mujeres que podríamos llamar sensuales o sugerentes o atractivas, y que también se inserta en la leyenda que hay acerca de esa escapada de Gauguin hacia lo primitivo, buscando las libertades estas de lo exótico, del salvaje cercano al Edén primitivo, donde el amor sería libre y todo ese tipo de cosas que también forman parte de una leyenda muy peculiar de Gauguin, que no está presente en Van Gogh, por ejemplo, y que se justifica de alguna manera por su viaje a, a, a Polinesia, pero que de alguna manera ya estaba presente en su dimensión interna desde el comienzo de su pintura. Estas pinturas que ustedes pueden comparar con los impresionistas en el final de las etapas impresionistas, Monet, por ejemplo, casi no pintó otra cosa que paisajes y, y Van Gogh, por su lado, pintaba personajes, escenas, naturalezas muertas. Son muy pocas las naturalezas muertas de Gauguin. Entonces, volviendo y centrándome en el argumento inicial, hay una presencia central de Gauguin, de lo femenino en Gauguin, que además se evidencia también en la cantidad de veces que se refiere a las mujeres en su diario. Y a mí me pareció que eso tenía que tener debiera tener alguna repercusión inversa, es decir, debiera ser en todo caso la repercusión de algún aspecto significativo en su carta, y ahí es donde encontramos, te paso la palabra y para que vuelvas a la carta, lo que tenemos con respecto a Venus y a la Luna en la carta de Gauguin. Sí, que definitivamente es súper, súper llamativo cuando digamos, destacas ese aspecto que efectivamente yo no me había percatado de esa presencia definitivamente significativa, protagónica de lo femenino en la obra de Gauguin. O sea, estaba allí, pero digamos que no lo había percibido, ¿no? Eso que te comentaba en su momento de que es obvio, pero precisamente porque lo obvio es lo que todo el mundo ve después de que el primero se da cuenta, ¿no? No hasta ese momento se me había escapado esa característica de la obra de Gauguin, pero resulta que es extremadamente coherente porque a nivel de carta natal sí aparece como primer punto el protagonismo de los indicadores que tienen que ver con lo femenino. Los dos planetas que tienen que ver con lo femenino de forma más directa, de forma
esencial, arquetipal, son la Luna y Venus. Y resulta que el primer planeta que nos encontramos a partir del ascendente en la carta de Gauguin es la Luna, o sea, lo que se llama el primer planeta de la carta, es decir, el primer planeta que nos encontramos al empezar a recorrer la carta desde el ascendente es la Luna, lo femenino maternal. Y el planeta más elevado de la carta de Gauguin, el planeta más cercano a este punto que se llama el medio cielo y que tiene que ver con las aspiraciones. Muchas veces se habla del medio cielo y la casa 10 de la cual es cúspide como el área relacionada con lo profesional, pero en un sentido más profundo tiene que ver con las aspiraciones que tienden a darle forma a nuestro desarrollo en sociedad, a nuestros proyectos de vida y por lo tanto a la profesión. Entonces, a mí me parecía muy natural entender esta Venus, que está asociada al tema del arte, además es regente de Tauro, que aparece en su medio cielo y tiene que ver con lo artístico, entender esta Venus en términos de su vocación como artista. Pero, si vemos esta Venus, que también, o sea, sabemos que los símbolos los podemos entender de forma múltiple, esa es una de las características de los símbolos. Son la semilla a partir de la cual se genera un espacio amplio pero coherente de posibles interpretaciones. Entonces, Venus tiene que ver, como no, con el arte, con el refinamiento, con lo civilizado, pero también encarna, o sea, con lo seductor, con lo que nos atrae, con lo que disfrutamos, pero también encarna ese aspecto de lo femenino que podemos llamarlo femenino seductor. O sea, si la luna es lo femenino maternal, Venus es lo femenino seductor. No en balde, el símbolo de Venus es el símbolo que convencionalmente se utiliza para señalar el sexo femenino. De la misma manera que el símbolo de Marte se usa para señalar el sexo masculino. Es decir, Venus es el símbolo de lo femenino seductor por excelencia y la luna es el símbolo de lo femenino maternal por excelencia y resulta que son respectivamente el primer planeta de la carta de Gauguin y el planeta más alto de su carta. Eso de por sí ya sería llamativo con relación a la observación que tú haces. Pero además de eso, resulta que ambos planetas están formando parte de una configuración que se llama semicruz cósmica, que consiste en que un determinado planeta le está haciendo cuadratura a otros dos que a su vez se oponen entre sí. Es decir, una semicruz cósmica es este triángulo rojo que estoy recorriendo aquí, donde vemos la Luna opuesta a Neptuno, es decir, en un ángulo de 180 grados, y entre la Luna y Neptuno, ángulos de 90 grados hacia Venus, que son estos que tenemos acá que se llaman cuadratura. Bueno, esta combinación de dos cuadraturas y una oposición es lo que se llama una semicruz cósmica, que es uno de los aspectos más tensos que hay en astrología, pero también más dinamizadores, más creativos. Es un aspecto que por una parte es incómodo, pero que precisamente por su incomodidad moviliza a la persona. Y resulta que el tercer planeta, ¿verdad? Los dos primeros son esa Luna y esa Venus de la que estaba hablando. El tercer planeta es Neptuno, que es el planeta que está tradicionalmente asociado al tema de la inspiración. Está asociado al arte, pero, o sea, Venus está asociado al arte, en el sentido de que Venus tiene que ver con la belleza. En ese caso, Venus representaría lo bonito en el arte. Pero cuando estamos hablando del tema de la inspiración, de lo trascendente, del arte como algo que nos puede elevar, del arte como algo que está cercano a la experiencia mística, a la religión, allí estamos hablando desde Neptuno. Entonces, Neptuno está asociado a esa dimensión de lo artístico y en particular tiene una relación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con la imagen, pintura, fotografía, cine, pero como digo, en particular pintura. Entonces, el planeta que tiene que ver con la pintura en su dimensión más trascendente, en su dimensión que nos acerca más a la búsqueda pictórica como una búsqueda espiritual, está formando parte de esa semicruz cósmica donde tenemos a Venus y a la Luna. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en la obra artística de Gauguin, que estaría vinculada a ese Neptuno, efectivamente surge
ese protagonismo de lo femenino en términos astrológicos de la Luna y Venus, que no lo podemos considerar en modo alguno casual. O sea, se trata del tipo de cosas en las que podemos percibir esa coherencia entre el símbolo astrológico y la manifestación de la psique asociada, que nos hablan de la astrología como una vía para la comprensión de esas dinámicas de la psique que están operando todo el tiempo, pero que no siempre se hacen visibles. Entonces, nada, me entusiasma muchísimo esa observación que hiciste, y que verdad, una vez que está hecha la observación, resulta evidente. O sea, uno va pasando por los cuadros, y la fascinación por lo femenino está allí de manera recurrente. Es así. Y junto con esa, y antes de, nuevamente, en mi recorrido previo a las consideraciones que se empezaron a desarrollar en torno a la carta, yo me había llamado la atención la presencia de Quirón en ese aspecto significativo con Venus, porque otra de las cosas que caracterizan a Gauguin, junto con, fíjate, esa que está en, Sí, vuelve para atrás, por favor. o sea, a la carta dices tú, Sí, no, a la imagen reciente, a la a la imagen, imagen reciente. esta. No, no, la imagen de la mujer de rosado, del cuadro previo aquí hay algo que en las artes plásticas se llama el temperamento plástico, ¿no? Es algo que de solo verlo produce una especie de consideración física. Es decir, se nota, eh, primero hay una presencia de los colores cálidos muy, en esa en particular, quédate ahí un minutito, porque ese color se asocia directamente a Venus, ¿no? En ciertos manuales de astrología, el color rosado y sus variantes, ¿no? Ujú. Pero en Gauguin, en el dibujo de Gauguin, en la manera de colocar las figuras, hay una cosa que es particularmente sensual. Yo no sé si las personas que nos escuchan, si yo logro transmitir esta idea, que aquí hay una sensación como muy física de lo que uno está viendo, que es visual sin duda alguna, pero que es física, que transmite una sensación en armonía que vibra con la cosa muy sensorial. Es más sensorial que intelectual, es más sensorial que emocional, es más sensorial que espiritual, sin que deje de tener esas otras cosas. Y, y la otra cosa, junto con lo femenino, que a mí me llamaba la atención, era esa presencia de Quirón en un aspecto tenso con Venus, que me pareció que debiera atribuirse, que yo atribuí previamente, antes de ver la carta, al aspecto dramático que hay en toda la historia, la vida y la obra de Gauguin. Es decir, Gauguin es una persona con un talento y un temperamento para lo dramático y en algunos casos, para lo doloroso. Yo quisiera que pusieras el cuadro del Cristo, Ajá. el primer cuadro del Cristo, que es una de las pocas figuras que aparece, aparte de los autorretratos de Gauguin, con alguna frecuencia que podría compararse, nunca del todo, porque aquí tenemos el Cristo, que es de 1889, un momento dramático en la vida de Gauguin, donde los críticos dicen que la imagen de la figura, el rostro de este Cristo es un autorretrato. Luego van a ver a continuación un autorretrato que me gustaría que lo pusiera, donde van a ver la concordancia entre el rostro de este Cristo y el mismo rostro de Gon en el autorretrato. Es un hombre con un rostro anguloso, con una barba puntiaguda. En este caso, ahí lo tienen, es el mismo que está en el Cristo. De hecho, él se reproduce aquí con el Cristo que había pintado previamente en un nuevo cuadro, y los críticos dicen que aquí hay tres imágenes de su propio rostro. Está la imagen del Cristo en la parte superior izquierda, que es un autorretrato. Está el autorretrato per se en primer plano, que ustedes están viendo.
y atrás hay como la referencia a una figura que podría parecer un cántaro o una pieza de artesanía, de alfarería, que parece también un retrato. En esta reproducción no se aprecia tanto, pero es como un retrato primitivo, como si aquí hubiese tres fases de su personalidad. Una parte sufriente que ustedes vieron en el cuadro anterior del Cristo amarillo, una parte primitiva, salvaje, que es la que está representada en esa figura de alfarería que está en la parte superior derecha, y el pintor que está observando, que es él, ¿no? Con esa mirada observadora, de alguna manera desprovista de emoción. Está, a mi modo de ver, es alguien interesado, como seguramente es la misma mirada que tiene el pintor cuando está observando a su modelo. En este autorretrato es como si él se estuviese observando a sí mismo de alguna manera, y eso cerraría la metáfora de que él se está viendo como tres personas a la vez. Pero lo que sí es, a lo que yo me refería previamente, es que el tema de lo dramático que está en el Cristo, en ese aspecto sufriente, que luego se va a repetir en su vida de distintas maneras, es para mí, luego que vi la carta, era la presencia de Quirón, que de alguna manera va a acompañar a Venus y que va a estar presente, y lo veíamos en un tránsito significativo hace un momento, a lo largo de su vida, con aspectos importantes en los momentos cruciales, Eduardo. Fíjate que, o sea, el tema de Quirón, el tema de Quirón que está señalando, efectivamente es marcado, muy marcado en su carta, no solamente por ese contacto a Venus, que es bastante cercano, o sea, Quirón está en el grado 5, 26 de Escorpio, Venus está en el grado 415 de Géminis, así que tenemos un quincuncio con un grado de orbe, es decir, un quincuncio bastante cerrado, que entre Quirón y Venus, que habla de esa relación incómoda entre la búsqueda de la belleza, de la armonía, de lo refinado representado por Venus, y la experiencia de lo doloroso, de lo incómodo, de lo áspero, de lo sufriente, de la herida, que está vinculado a Quirón. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto se refleja en la vida de Gauguin. Recordemos que esta Venus además es el regente de Tauro en la cúspide de casa 10, que tiene que ver con el tema de la proyección profesional, ¿no? Entonces, eso está clarísimo. Pero además de eso, también hay un trígono muy exacto, un trígono también bastante marcado entre ese Quirón y Mercurio, que es el regente de su sol. O sea, Mercurio es el regente de Géminis, es el regente de su sol en Géminis, y tenemos que Quirón, de nuevo, desde el grado 5 de Escorpio, le está haciendo quincuncio, perdón, trígono a ese Mercurio en el grado 6 de Cáncer. En este caso estamos hablando de un trígono que es un aspecto armónico, un aspecto integrador, es decir, la capacidad que tiene desde el punto de vista de su intelecto. Recordemos que Mercurio tiene que ver con las capacidades intelectuales, analíticas. Sabemos que el Mercurio de Gauguin es un Mercurio muy cargado de emoción, porque es un Mercurio en Cáncer, no es el Mercurio de un científico en el sentido abstracto, arquetipal, que se le pueda dar a esa idea de lo mercuriano como el pensamiento totalmente desapegado. Es un Mercurio que está en Cáncer y que por lo tanto se mueve y le interesan, o sea, se mueve a partir de las emociones y le interesan las emociones, tiene curiosidad por indagar en ese espacio de lo que nos impacta emocionalmente, que está representado por Cáncer. Pero igual sigue siendo Mercurio, sigue siendo el tema del pensamiento, el tema de la capacidad de análisis, el tema de la capacidad para articular un lenguaje, y resulta que ese trígono de Mercurio a Quirón habla de la capacidad y de la tendencia de Gauguin a incorporar dentro de su lenguaje esas experiencias incómodas, ásperas, difíciles, representadas por Quirón, que también pueden tener que ver
con lo que entendemos como lo salvaje, o sea, entre comillas, esa idea de lo salvaje. Quirón como planeta se suele asociar, digamos, al contacto con la naturaleza, en el sentido en el que la naturaleza, o sea, más allá de la versión de la naturaleza que nos pueda proporcionar, qué sé yo, Walt Disney o alguna visión idealizada, de un documental, donde se extirpe el aspecto más áspero o difícil. O sea, es decir, difícilmente cuando vemos un documental, para todo público, sobre la naturaleza, vemos esos aspectos ásperos, difíciles, de constante, contacto con el dolor, puedan asociar con la realidad natural, con la realidad salvaje, pues, ¿no? Ese contacto con la intemperie, ese contacto con todo lo que de alguna forma se desentiende, de lo que puede ser la humanidad, en el sentido, de preocupación por evitar esas experiencias incómodas, ásperas, difíciles. Es decir, la naturaleza tiene ese aspecto que hiere, es a lo que me quiero, referir. Y parte de ese aspecto que hiere, también, tiene que ver con lo que en ella puede, eventualmente enseñar, transmitir un conocimiento, incluso generar una vivencia que nos ayude, a crecer, pues, en general. Entonces, ese aspecto quironiano, que efectivamente está en una tensión incómoda con su Venus, resulta que está en una relación armónica tanto con su Mercurio como con su Neptuno. Entonces, digamos que está un poco como el doble juego, ¿no? Donde, por una parte, las experiencias que me resultan, dramáticas, dolorosas, incluso terribles, que él pudo haber, vivido, a lo largo del tiempo, versus la posibilidad que él tiene cosechar de esas experiencias, un tema de articulación del lenguaje, de construcción de un lenguaje, de establecimiento de una manera de entender, porque Mercurio tiene que ver con eso, con el tema del pensamiento, de la comprensión, una manera de entender, y por supuesto también una manera de elaborar ese desarrollo artístico que estaría vinculado a Neptuno. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, Pablo. Sí, yo creo que estás haciendo justamente el retrato hablado de lo que uno puede observar en la pintura y en particular en la vida. Siempre recordemos cuando hablamos de un artista que, que detrás de su creación hay una vida, ¿no? Y eh, primero conocemos generalmente su obra y después, si nos interesamos un poco más, exploramos su vida, y en algunos casos, como este, la vida y la obra están como muy entrelazadas, sobre todo porque en un momento determinado Gauguin abandona, para los que no conozcan bien el detalle, abandona toda su vida familiar, para dedicarse de lleno y de manera dramática a la pintura, y viaja fuera de su país natal, Francia, hacia un lugar muy lejano, y esa época más lejano que hoy, y exótico, como las islas de la Polinesia y Tahití en particular. Y no era el primer viaje. Hay un tema de viajes también significativo y llamativo al que luego nos podemos referir. Pero en la vida de Gauguin, hay esa cosa del drama permanente, ese conflicto que, por ejemplo, se manifiesta también, ahora que lo veo en la carta, en el tema de la enfermedad venérea que lo aquejó y que nunca curó, etcétera, etcétera. Ese es parte de ese Quirón en Escorpio, ¿verdad, Sí, no, sí, Eduardo? sí, sí, sin duda. O sea, un Quirón en Escorpio. O sea, Quirón que ya sabemos que tiene una connotación, o sea, que está vinculado al tema de la enfermedad, pues. O sea, el tema de la enfermedad como una de esas manifestaciones, incómodas, ásperas, difíciles. O sea, se suele asociar a Quirón con la idea de la herida. Un Quirón en Escorpio, ya, o sea, y Escorpio sabemos que es un signo que está asociado, al tema de la sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Lo misterioso, lo tabú, lo transformador, pero entre ellas está, entre sus asociaciones naturales está la sexualidad. Entonces ya de por sí,
un Quirón en Escorpio tiene una aproximación a la idea de la enfermedad venérea, ¿no? Pero si resulta que además ese Quirón, o sea, por supuesto que es una asociación genérica, evidentemente Quirón es un planeta de movimiento lento, marca épocas, pero digamos que una vez que ese Quirón se personaliza dentro de la vida de un individuo, al hacer contacto con planetas personales, entonces digamos que empieza a aumentar, ¿no?, el protagonismo del planeta, y en particular, si el contacto es un contacto incómodo con Venus, que es el planeta precisamente asociado al tema del amor, al tema de lo femenino, o sea, es Venus, o sea, el planeta del cual deriva el nombre venéreo, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad venérea, etimológicamente eso significa una enfermedad de Venus. Entonces, tenemos que en la carta de una persona que tiene Quirón en Escorpio, en quincuncio con Venus, una enfermedad venérea, la sífilis, fue una o sea, de las dolencias que lo acompañó buena parte de su vida, y que al final termina siendo una de las causas de su decadencia y muerte, ¿no? Es así. En todo caso, volviendo a a la obra y a la pintura, Gauguin es un artista que se caracteriza por eh, buscar, a pesar de todas las dificultades y de todos los dolores que eso implica y los desgarramientos, porque él es un hombre en un momento determinado desgarrado en su vida personal, desgarramiento que se manifiesta con su ruptura dramática con la sociedad, porque su ruptura es importante, y ahí podríamos también, tú podrías ilustrarnos un poco sobre el aspecto de Géminis, ya más, más centradamente por su signo solar, que es un hombre con una doble vida que en un momento determinado rompe con una co- con la máscara, por decirlo así, o hoy diríamos sale del closet, no en el caso de que se trate de un homosexual, sino de alguien que se disfrazó durante mucho tiempo de padre de familia, de hombre de empresa, que fue un exitoso corredor de bolsa, un hombre en armonía con la sociedad de su época, que en un momento determinado rompe con todo eso como si fuese un pájaro que sale, un polluelo que sale del cascarón para dedicarse y convertirse en una cosa completamente distinta. Es interesante cómo el hijo, que es quien luego publica un diario que es recopilación de escritos sueltos que Gauguin ha llevado a lo largo de sus viajes, trata de entender al padre a pesar de ser víctima también de esa ruptura, ¿no? Ahí el tema de la ruptura, de lo dramático, del conflicto y de la polaridad, que ahí yo creo que está presente, muy presente el aspecto de Géminis, porque él enfrenta todas estas cosas de dos maneras. Una, haciendo con eso arte y belleza y tratando de refugiarse en lo sensorial, en el aspecto plástico, en el aspecto inmediato de lo estético, por decirlo de alguna manera. Gauguin es un extremo en el arte occidental de la primacía de lo estético por encima de cualquier otra cosa. Él lo que busca en la pintura es lo estético, él no está buscando ni dar un testimonio, ni contar una historia, ni mandar un mensaje, salvo que en algunos casos vemos así como hay inscripciones y cosas que nos dan a entender que hay una idea detrás de los cuadros, pero más que la idea, él lo que trata es de mostrar belleza. Y además descubre y crea y propone una manera de ver las cosas que se ha convertido en ícono de, de un cierto tipo de belleza. Y por el otro lado lo hace a través del humor, a través de una vuelta en su vida cotidiana y en su manera de expresarse, en su manera de enfrentar los problemas, con una manera muy mercuriana de sortear las cosas a través de la ironía, del sarcasmo y de la sorna y de las formas de humor más o menos negro, porque es un hombre con un cargado sentimiento del humorístico en el sentido del desapego con las cosas terrenas, de ver las cosas desde un punto de vista distinto y alejado
que de alguna manera lo protege contra un cierto clima emocional muy propio de la época y de la Europa de sus tiempos, que para nosotros hoy también sería asfixiante, porque era un tiempo muy regido por reglas, por normas, por cuestiones demasiado estrictas, contra las que se rebelaban no solamente Gauguin, por supuesto, sino toda una generación de artistas en esa época. Pero es importante ese aspecto geminiano de su doble personalidad, de su manera de jugar al escondite consigo mismo, para de alguna forma esquivar el dolor, porque el dolor fue algo que estuvo presente durante toda su vida. Y el arte fue, sin duda alguna, su principal manera de sublimar, diríamos hoy con el lenguaje psicoanalítico, ese dolor. Eduardo. Fíjate que curioso, ¿no? O sea, tú estás señalando el arte, que sería el territorio de Venus, y el humor, que sería el territorio de Mercurio, ¿verdad? Que además es regente de Géminis, y de hecho el tema del humor para Géminis es un mecanismo de defensa natural, ¿no? Uno de los mecanismos de defensa naturales en los signos de aire en general, pero en Géminis y Libra en particular, también en Acuario, ¿no? Pero digamos que donde resulta como más evidente suele ser en Géminis y en Libra, el recurso del humor como mecanismo de defensa, y de todos ellos Géminis es el que se llevaría la palma, ¿no? No en balde se suele asociar como animal simbólico de Géminis el mono. La idea del humor, la idea del juego, la idea o sea, el juego de palabras, o sea, todo ese utilizar el elemento aire que tiene que ver con las ideas y la comunicación, como un malabarista puede utilizar sus malabares, es algo que está vinculado a Géminis, pero en particular, digamos que está asociado a Mercurio, y sería algo así como el aspecto geminiano de Mercurio. O sea, recordemos que Mercurio tiene un aspecto Virgo, que es su lado como más pragmático, y tiene un aspecto geminiano, que es su lado más ingenioso en el sentido de juego de palabras o de juego con la inteligencia en general. Entonces, el humor estaría muy vinculado a Mercurio, mientras que el arte estaría muy vinculado a Venus. Y resulta que tú estás hablando del arte y del humor como dos mecanismos para enfrentarse al dolor, y cuando vemos la carta nos encontramos con que Quirón, que es el planeta que esencialmente asociamos a esa idea de la herida y del dolor, tiene aspectos con Mercurio con Venus, con ambos planetas, con Venus y Mercurio, y no solamente es que tiene aspectos con ellos, sino que Venus y Mercurio son los únicos planetas personales con los cuales tiene contacto. Es decir, no hay contacto de Quirón con la Luna, no hay contacto de Quirón con Marte, no hay contacto de Quirón con el Sol. Quirón tiene contacto, o sea, hay contacto con Neptuno, pero sabemos que Neptuno es transpersonal, es generacional. Entre el grupo de los planetas personales, los únicos dos planetas con los cuales hay contacto de Quirón son Venus y Mercurio. El contacto con Venus es incómodo, es más difícil, más vinculado a la idea de lo doloroso, lo desgarrador, porque es un quincuncio, mientras que el contacto con Mercurio es un trígono, que como decía antes implica una integración más fluida de la energía. Entonces podríamos decir algo así como que el humor podía ser el recurso relativamente fácil, o cotidiano o cercano, mientras que Venus estaba implicando una alquimia más complicada, ¿no? Una alquimia, digamos, más exigente, porque además recordemos que esa Venus forma parte de la semicruz cósmica de la que hablábamos al comienzo. Nunca podemos entender en la carta de Gauguin esta Venus aisladamente, hay que entenderla siempre en cuadratura con esa luna, que son sus necesidades emocionales, y en cuadratura con ese Neptuno, que es su búsqueda espiritual, trascendente. Pero entonces algo así como que puedo, puedo enfrentarme a Quirón a través del arte, a través de la belleza, pero entro en ese espacio complejo que observamos en su obra, o también puedo enfrentarme a Quirón desde Mercurio, y en ese caso estoy en el espacio de la casa 11, que es la casa de los amigos,
Entonces es la carta que le escribo un amigo, en la cual me refiero a mi situación de manera humorística, o son las relaciones que establezco con la gente a mi alrededor, donde puedo utilizar ese humor como una manera de hacer más llevaderas las penurias, etcétera, etcétera. Entonces nada, me parece una observación súper coherente, la que haces, ¿no? Sí, yo lo vi, digamos, nuevamente, ¿no? Yo traté de hacer el recorrido inverso, Ujú, en ujú. vez de ir desde la carta natal para descubrir una personalidad, ir desde una personalidad más o menos estudiada para determinar rasgos importantes y luego ver cómo coincidían en la carta natal. Y ese es el resultado de lo que estamos viendo ahora. Tal cual. Porque en Es el un tema, por poco, ejemplo, del humor, que me... ajá. No, no digo que es un Dilo, poco dilo. como, o sea, es un poco como hacer, construir una carretera, comenzando desde dos extremos y encontrándose en el medio, ¿no? Es decir, Al- o sea, tú vas de la personalidad, buscando el símbolo, yo voy desde el símbolo, tratando de articular lo que pueden ser los resortes de esa personalidad, pero al final lo interesante es que terminamos encontrando algo consistente. Es decir, eso que tú observas en la vida y en la obra de Gauguin, al verlo desde el punto de vista astrológico, resulta que tenemos un correlato, absolutamente coherente, consistente. Claro, es así, porque parte de la intención inicial de explorar estos caminos, eh, digamos, montañosos de la astrología, que no son las avenidas principales por la que estamos haciendo este paseo con los que nos quieran estar acompañando, es tratar de alejarnos de esa manera como muy elemental de tratar de entender esto como algo que tiene que estar a cada paso verificado en términos, entre comillas, científicos, de que realmente este es el retrato hablado del alma o algo por el estilo y que necesitamos pruebas estadísticas como los que también piden a veces pronósticos que se cumplan para darle a la astrología suficiente base y suficiente eh, mm, eh, garantía, diría yo, o en todo caso eh, justificación. Yo Ah, pienso que la astrología no necesita ninguna de esas justificaciones porque la astrología, desde mi manera de ver, es un lenguaje y como todo lenguaje es algo que se verifica en su uso. Y ujú, ahí está justamente su para mí nuevamente, su gran afinidad con el arte. El arte no necesita justificarse. El arte vale por sí mismo y justamente su ausencia de justificación es lo que le da, lo que le da autonomía y realidad. Y que ha sido de alguna manera también la gran batalla del arte a lo largo del tiempo. Tomen en cuenta que estos artistas de los que estamos hablando, en Gauguin en particular, y también Van Gogh, su gran amigo, los impresionistas que los precedieron, y muchos de los artistas de esa época que junto a ellos corrieron con esta aventura que fue grande, fue una aventura donde se jugaron todos ellos la vida, trataron y lo lograron, y pelearon, lucharon contra una sociedad que no entendía la necesidad de que hubiese artistas. Es decir, que no encontraba, porque estaba basada sí, en criterios. eso era la época del deslumbramiento positivista, pues. Es así, y de alguna manera nosotros todavía vivimos en esa época del deslumbramiento positivista en la medida en que la astrología corre de alguna manera también una suerte parecida, es decir, a la astrología se le piden resultados, ¿no? Y eso es algo que la astrología da de vez en cuando si le da la gana, en cierta manera, porque está dando resultados desde hace miles de años, pero que al mismo tiempo no es su principal razón de ser. Lo que tú, Tomen en cuenta, lo que tú sí, estabas señalando hace un momento, o sea, o sea, me parece perfecto, súper pertinente, se justifica por su uso. Es decir, en el momento en el que podemos usar la astrología, y al usar la astrología, podemos avanzar en la comprensión de alguna porción de realidad. En este caso es Gauguin, su vida y su obra, en otro caso será otra cosa. Pero, o sea, cuando la usamos y sentimos que efectivamente nos enriquece la comprensión de esa porción de realidad, bueno, ahí tenemos toda la justificación que hace falta, para darle su lugar a la astrología.
por supuesto que si algo se justifica por su uso, está justificada únicamente por quienes la usan. O sea, quienes no son capaces de usar la herramienta. O sea, cuando digo no son capaces, no me estoy refiriendo a una ausencia de capacidad intrínseca. O sea, alguien puede no ser capaz de usar una herramienta porque la desconoce o porque tiene un prejuicio hacia ella o porque maneja algún paradigma que le impide apropiarse de la herramienta, en fin, por las razones que sea, no la usa, bueno, no puede comprender o asimilar su utilidad, ¿no? Esa justificación que se deriva del uso de la que estabas hablando. Pero para quienes tenemos la posibilidad de utilizarla, efectivamente la astrología se valida a sí misma una y otra vez cada vez que nos abre panoramas de comprensión, pues. Como este mismo en el que estamos ahora analizando la obra y la vida de un pintor con instrumentos que no son los usuales para los críticos de arte ni tampoco para los psicólogos cuando hacen psicoanálisis de los artistas y que sin embargo, por no ser usuales, proveen de enfoques, de visiones, de maneras de entender y de observar a través de un lenguaje que es por un lado simbólico y por el otro lado eh, eh, se inscribe dentro del tiempo porque nos permite ubicar periodos determinados dentro de la vida en una cronología regida no regida, pero sí en concordancia con los movimientos de los astros, nos permite en efecto hacer un recorrido por esos temas con con una visión mucho más amplia que la que se obtiene utilizando los simples recursos biográficos, historiográficos y demás. Por ejemplo, en el tema de Mercurio, que Ajá. tú acabas de mencionar y que en efecto está aquí como uno de los protagonistas de la obra en la vida de Gauguin, cosa que es indiscutible, es decir, pocas veces uno tiene tan claro esa presencia geminiana en la vida de un artista como en Gauguin, y ese es el tipo de evidencias de lo que tú llamas la presencia y la visión del elefante rosa, que el que lo quiera ver lo ve y el que no quiera ver que vea cómo hace para no verlo, porque es que están, cuando las cosas son evidentes, como tú decías antes, esa frase que yo anoté porque me pareció genial, eh, lo evidente es aquello que nadie ve hasta que alguien lo señala, ¿no? Entonces, Exactamente. si no, si la astrología no hubiese, no señalara el temperamento de los geminianos, viendo a Gauguin habría que inventarlo, porque es que es un temperamento tan particular y tan peculiar y tan distinto, por ejemplo, al de su amigo. Tomen en cuenta que en términos históricos, en términos vitales, en términos biográficos, en términos artísticos, Gauguin y Van Gogh pueden considerarse como hermanos casi gemelos. Y sin embargo, la gran diferencia, o una de las grandes, pero yo considero que casi la principal diferencia, aparte de esta predisposición que tiene Gauguin hacia lo sensorial per se y a lo femenino de lo sensorial, que es muy importante porque, porque Van Gogh por su lado también es muy sensorial, pero no tan femenino en su sensorialidad. Correcto. La otra gran cosa es el sentido del humor. Es decir, ustedes pueden ver cualquier cuadro de Van Gogh que es igualmente dramáticos o mucho más dramáticos que los cuadros de Gauguin, pero muy pocas veces van a pensar que Van Gogh es un señor con sentido del humor. La prueba es que en la pelea famosísima que tuvieron, el que se corta la oreja es Van Gogh. O sea, de Exactamente. alguna manera yo si yo tuviese que pensar en cómo fue esa pelea entre Gauguin y Van Gogh, yo siento como que en algún momento Gauguin le que haber dicho, pero hermano, no te lo puedes tomar tan a pecho. Ujú. Y es lo que realmente llevó a Van Gogh al suicidio y lo que protegió de alguna manera, creo yo, a Gauguin del suicidio. La misma, porque como les digo, estaban destinados de alguna manera a lo mismo si no fuese, porque sus temperamentos, diría yo, astrológicos, para ser consecuente con lo que venimos defendiendo, son tan realmente tan Sí, no, de hecho esa sería materia, o sea, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, déjame chequear eso. Que fíjate, adelante. llevamos ya
casi 50 minutos de grabación, así que a pesar de que, bueno, me parece súper interesante, la idea de comparar las cartas de Gauguin y de Van Gogh y ver un poco como la comparación de sus obras, que es una de las vías que podemos explorar, ¿no? Porque evidentemente hay muchísima tela que cortar todavía con Gauguin. O sea, teníamos preparado, teníamos preparado una serie de imágenes que no hemos revisado todavía de Gauguin. Yo tenía parada también una serie de fechas importantes en su vida que me interesaba revisar, pero nada de eso nos va a dar tiempo de verlo hoy, porque bueno, ya tendríamos que ir cerrando la correspondiente sesión, ¿no? Entonces no sé cómo quieres proceder en estos últimos minutos. Vale, yo quisiera, por un lado, cerrar el argumento que abrí Ajá, en relación a la relación entre el arte y la sociedad, parecida de alguna forma a la que tiene también en un momento determinado la astrología, cuando la astrología es considerada como a veces es considerada como un invitado incómodo en ciertas discusiones que se dicen a sí mismas científicas, porque no se le quiere dar la carta de naturaleza, el pasaporte, la visa, o como quieran ustedes llamarlo, que es parecido a lo que sucedía en un momento con el arte en la época de Gauguin. El artista era visto o un parásito social o un enemigo de las buenas costumbres o un bicho raro que debía ser de alguna manera sometido, reducido a un gueto, o en último caso como algún personaje extrambótico que debía servir para divertir, pero que había que tenerlo a coto. Y artistas como Gauguin y como Van Gogh vivieron en carne propia y sufrieron esas condiciones en que, como ustedes saben, por ejemplo, Van Gogh no vendió un cuadro en toda su vida, era su hermano el que, fingiendo venderlos, le pasaba dinero para que él no se deprimiera, y hoy los cuadros de Van Gogh se venden en millones de dólares. Entonces, esa fue la misma vida de Gauguin, de Monet, de todos los impresionistas, etcétera, en una época en que el arte era menospreciado. Hago esta referencia porque el menospreciar el trabajo astrológico en comparación con una supuesta ciencia que es la única manera de ver el mundo, es algo parecido. Y no debiéramos olvidar que también los científicos, antes de convertirse en los grandes detentores de la verdad de nuestra época, fueron perseguidos a su vez, porque eran considerados herejes, anatemas, enemigos de la fe. Acuérdense de Giordano Bruno, acuérdense de Galileo Galilei, etcétera, etcétera. Y para la mentalidad de la época en que Galileo Galilei tuvo que retractarse, en efecto, lo que Galileo hacía era una cosa totalmente ridícula, era tratar de examinar el cielo, es decir, que era como corregir la obra a Dios, ¿no? Entonces, eso era lo que para la mentalidad de la época significaba Galileo. Para la mentalidad de la época de Gauguin, dedicarse a pintar era una cosa tan absurda, este, que él tuvo que renunciar a su vida, a su familia y a su país para poder dedicarse a eso, igual que le pasó a Van Gogh. Y hoy en día, pues, la astrología está metida en una quincalla junto con cualquier otra clase de supersticiones como una cosa tonta y banal, y sin embargo, en esta charla y en el trabajo de Eduardo, por ejemplo, se evidencia lo importante que es como herramienta de exploración, como lenguaje, como manera de ver el mundo, y sobre todo como, para mí, como manera de pensar en un estilo, en un tono, en una clave diferente, porque algo, y esta es mi conclusión, tiene esta época de claro, es que la manera de pensar que veníamos utilizando hasta ahora ya no nos sirve. Es decir, los conceptos sobre los que veníamos basando nuestro mundo, y miren alrededor, enciendan los televisores, abran las computadoras y conéctense con lo que está pasando en Londres, en Nueva York, en Irán, en Irak, en todas partes, y en Caracas también, si quieren.
dense cuenta que los conceptos sobre los que se había basado el argumento político, económico, ideológico, artístico, no sirven ya y por lo tanto hay que inventar nuevos. Para mí, la astrología es una manera de explorar nuevos lenguajes y de abrir la mente hacia nuevas posibilidades que han estado cerradas en parte porque todavía vivimos en un universo, en una burbuja positivista donde nos hemos convencido de que la razón es capaz, la razón está pura y simple y chata, es capaz de abarcar el universo sin tomar en cuenta todas aquellas cosas que van más allá de lo evidente. Bueno, o sea, te oigo y me surgen cantidad de ideas o sea, que quisiera desarrollar, pero bueno, voy a dejarlas reposando. O sea, toda la idea o todos los temas que estás tocando que tienen que ver con las relaciones entre la astrología y la sociedad, o sea, a partir de ese paralelo entre las relaciones entre el arte y la sociedad, lo que podemos pensar de las relaciones entre la astrología y la sociedad en términos de lo que potencialmente la astrología tiene para dar a la sociedad. Bueno, es un tema que me interesa mucho, que me apasiona, que está detrás de ese lema que tú sabes que manejo una y otra vez, que repito una y otra vez, de la astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos. Y bueno, como te digo, me quedo en un estado de ideas bulliendo, pero no quiero alargar esta conversación. Creo que es prudente que la sigamos manteniendo, a pesar del gusto que los dos tenemos por conversar y extendernos, tener la disciplina para que no nos pasemos mucho más allá de una hora en estos encuentros. Entonces, será hasta la próxima ocasión que podamos coordinarnos y continuar con esta conversación. Vale. Así mismo digo yo, hasta pronto.